Capítulo 60. El fin. Toda el área se convirtió rápidamente en un páramo. Rayos de luces rojas cayeron como lluvia sobre la tierra, limpiando el área de la vida y convirtiendo el suelo en cientos de miles de pequeños cráteres. Kasama, a través del ninjutsu del espacio-tiempo de Makio, saltó a través del campo de batalla, cruzando portal tras portal, lanzando bolas de fuego al señor de la guerra en el medio. Ninguno de ellos infligió ningún daño. Sus técnicas Katon, mejoradas por la sabiduría de Madara y su profundo conocimiento de ninjutsu, lavaron la capa rojiza del señor de la guerra, como el agua en una costa rocosa. La parte más humillante era que Kasama vería que el señor de la guerra podría haberlos esquivado si hubiera querido, pero no lo hizo. Sus técnicas estaban bajo la atención del monstruo. La transformación retorcida del señor de la guerra lo había hecho rápido, tan rápido como Minato Namikaze. El lobo oscuro lo mantuvo ocupado por ahora, balanceando dos cuchillas con habilidad experta. Uno era suyo y el otro lo había tomado de Mifune. Pero ella estaba a la defensiva. Ella no estaba usando sus cuchillas para atacar al señor de la guerra. En cambio, los estaba usando para desviar sus colas, cada golpe amenazaba con desestabilizarla. Kasama pudo ver el sudor acumulado en su frente a medida que aumentaba la presión y la velocidad de los ataques. El lobo oscuro nunca había estado a la defensiva. Ella era un monstruo imparable, un torbellino de fuerza y furia. Sin embargo, el señor de la guerra la estaba abrumando, en combate cuerpo a cuerpo. Kasama se teletransportó justo detrás de él, formando un Stormflail para aplastarlo. Lanzar al señor de la guerra a otra dimensión había sido su primer impulso, pero mientras tuviera su anillo. El señor de la guerra saltó fuera del camino de su ataque, el azote golpeó el suelo y arrojó polvo al aire al contacto. El lobo oscuro aprovechó la oportunidad para revertir sus posiciones, persiguiendo al señor de la guerra en lugar de al revés. El ninja esquivó sus ataques, casi perezosamente. Yujito, transformado en su forma completa de bestia de cola, se unió a la refriega con garras afiladas como espadas. Con la gracia de un kunoichi, desató golpes rápidos y precisos, complementando los cortes de espada de su aliado sin que ninguno de los dos se interpusiera en el otro. Al final, el señor de la guerra detuvo la garra de Yujito con una mano y abofeteó al lobo oscuro con la otra. El golpe fue suficiente para arrojarla al suelo. Kali Yuga. La muerte de una era. Las colas del señor de la guerra se dividen en múltiples manos, innumerables, cada una de ellas con luz azul. Se abalanzaron sobre ambos guerreros, con la intención de matarlos a golpes. Kasama se teletransportó cerca del lobo oscuro y la atravesó por un portal antes de que los golpes pudieran conectarse, pero Yujito no tuvo tanta suerte. 1000 brazos la golpearon por todos lados, impulsándola hacia el otro lado del campo de batalla solo con fuerza bruta. El grito del Nibi resonó mientras el señor de la guerra sonrió salvajemente. Reapareciendo a unos 20 metros del señor de la guerra, Kasama dejó atrás al lobo oscuro para recuperarse antes de cruzar otro portal al lado de Yujito. Fuertes pasos sacudieron la tierra, cuando dos Susanoo gigantes, uno pilotado por Sasuke, el otro por Izanami y Sushiranui, se enfrentaron al señor de la guerra. El Nibi estaba en una forma terrible, con hematomas y heridas de chakra en todo su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó Kasama. Todavía puedo pelear, dijo, tratando de ponerse de pie, y fallando. Quédate atrás, dijo Kasama, supervisando el campo de batalla. Chibaku, Aku, Naruko y Karasu permanecieron lejos, unidos entre sí por cadenas de chakra. Kitsune, en su forma de dragón, parecía meditar, reuniendo a Senjutsu como una batería. Saltando a decenas de metros sobre el suelo solo con fuerza, el señor de la guerra golpeó la cabeza del Susanoo de Sasuke, destruyéndolo de un solo golpe. La construcción gigante comenzó a colapsar sobre sí misma, mientras Sasuke desataba un Amaterasu en el señor de la guerra en represalia. El ninja no esquivó. De hecho, atravesó las llamas, se encendió y salió ileso a una pulgada de la cara de Sasuke. Susanoo de Izanami vino al rescate, golpeando al señor de la guerra antes de que pudiera dañar al hijo de su contraparte. El señor de la guerra golpeó el suelo de frente y apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que las hojas de roca lo rodearan y chocaran contra él, como una mandíbula que se cerró sobre una presa. Kitsune brillaba con chakra verde, mientras la tierra se reformaba alrededor del señor de la guerra, dejándolo hundirse en el barro. Un portal se abrió no muy lejos, el señor de la guerra entró, con el anillo en su dedo brillando. Kasama abrió un portal justo encima de él en el momento en que cruzó, buscando un mundo de calor insoportable y con magma para los océanos. Salta Naraka. Lava cayó sobre el señor de la guerra como un torrente. Dasabatara. Los conservadores.
Gritó el señor de la guerra, una capa de chakra rojo se expandió desde su cuerpo y formó un escudo esférico a su alrededor. La lava fluyó sobre ella, cayendo al suelo y enfriándose. Por ahora, Chibaku había terminado su técnica, una esfera negra formándose en sus manos. Lo impulsó hacia adelante como un misil con un empujón, la esfera avanzó tan rápido como una bala de cañón. La esfera atravesó el escudo del señor de la guerra, pero perdió al ninja. El señor de la guerra simplemente bajó su cuerpo y lo esquivó. Kasama abrió instantáneamente un portal en el camino de la esfera, colocando el otro extremo justo enfrente de la cara del señor de la guerra. La esfera negra pasó, y esta vez golpeó al señor de la guerra directamente en el ojo. Le hizo tambalearse, y poco más. Ni siquiera pasó su armadura de chakra. Oh, una bola artificial que busca la verdad. Warlord sonaba vagamente divertido, como si estuviera en medio de un entrenamiento divertido. Me impresionaría si no hubiera aprendido a hacer lo mismo hace mucho tiempo. Mi turno. Inhaló profundamente, uniendo sus manos. Anantasesa. Las 1000 cabezas. Sus colas reunían cada chakra frente a ellos, formándolos como bolas que buscan la verdad, y luego comenzaron a moverse a una velocidad increíble, parpadeando dentro y fuera de la existencia. En un momento comenzaron a disparar, desatando una descarga tan densa y rápida que nadie hubiera podido esquivarla. Y esquivar que no lo hicieron. Kasama abrió el portal más grande que pudo en el camino, redirigiendo los rayos a un universo distante y protegiendo a la mayoría del equipo. Las bolas que no habían sido transportadas a una realidad diferente continuaron, causando explosiones distantes más allá del horizonte. Unos pocos, Kasama redirigió al señor de la guerra, los rayos rebotando en su piel. Cuando terminó el ataque, Sasuke corrió a través del polvo, rápido como un rayo y un raikiri brillando en su mano. «Oh, ¿te arrepientes del brazo?» El señor de la guerra esquivó perezosamente el golpe. «Bien, ahora puedo arrancarlo 2 veces seguidas». Cuando se lanzó contra Sasuke para cumplir su amenaza, el lobo oscuro y Izanami se unieron a la refriega. Las primeras cuchillas de acero, la otra de chakra. El señor de la guerra bailó alrededor de sus golpes, burlándose de ellos con sus garras. Incluso cuando Sasuke se unió, empuñando una hoja de puro rayo, ninguno de sus golpes se conectó. ¿Eso es todo lo que tienes? El tono del señor de la guerra era triste, condescendiente. Esperaba más. Chibaku, Aku y Naruko aparecieron junto a Kasama con un Shunshin. Karasu simplemente voló. Ninguno de nuestros ataques puede perforar su piel, dijo Chibaku. Lo sé, respondió Kasama con amargura. El señor de la guerra ni siquiera necesitó hacer el esfuerzo de esquivarlo, ya que ninguno de los ataques pudo rozar su capa de chakra. Estaba jugando con ellos, presumiendo. El respiro solo duraría tanto tiempo hasta que decidiera hablar en serio. Entonces, Kasama tuvo la sensación de que las cosas se pondrían realmente feas. Creo que tengo algo que puede matarlo, dijo Kasama. Duelo un pero, y ya no tengo sentido del olfato. Prefiero usarlo como último recurso. ¿El fin del mundo no es el momento de los últimos recursos? Karasu dijo desde arriba. No puedo evitar el fuego, amigo, y no puedo detenerlo una vez que está activado, así que no, prefiero evitarlo. Kasama observó la estructura de la capa de chakra del señor de la guerra más de cerca. Konan logró desactivar una protección similar al drenarla. Tengo una solución, pero necesito acercarme, dijo Chibaku, y seamos honestos, Taijutsu no es mi especialidad. Puedo darte alcance. Kasama abrió un pequeño portal del tamaño de una mano frente a él. El otro extremo se abre justo detrás del cuello del señor de la guerra. Chibaku al instante atravesó su mano, agarrando la garganta del señor de la guerra antes de que las colas pudieran reaccionar. Sus dedos brillaron con un aura azul, cuando comenzó a drenar la capa de chakra. Revelando una capa de chakra azul debajo. Doble capa. Chibaku gritó, retirando su brazo, incluso cuando la cola del señor de la guerra lo persiguió a través del portal. Kasama la cerró a mitad de camino, cortando la cola y haciendo que cayera en la nada. Una idea cruzó por su mente, incluso cuando la segunda capa de la capa del señor de la guerra regeneraba instantáneamente la primera. ¿Realmente pensaste que no cubriría la debilidad que explotaste la última vez? Otro portal del tamaño de un hombre se abrió detrás de Chibaku, el señor de la guerra salió, el anillo en su dedo brillaba. Confiar en los débiles para tus técnicas, por otra parte, no se trata de títeres. Es hora de cortar los hilos. Chibaku intentó huir. Aku rápidamente creó una barrera de hielo entre él y su enemigo, mientras que Naruko y Kasama formaron Rasengan, rodearon la barrera y atacaron al señor de la guerra desde ambos lados.
El señor de la guerra esquivó ambos ataques, los empujó hacia atrás con sus colas y luego atravesó la barrera de hielo sin ningún problema. Mientras Kasama luchaba por recuperar el equilibrio, un horrible pensamiento cruzó por su mente. Ninsu, al igual que Kusina, podía leer sus pensamientos, predecir sus movimientos con una precisión aún mayor que el Sharingan. No hubo debilidad, no se encontró ninguna apertura. El señor de la guerra rápidamente alcanzó a Chibaku y, en un temible despliegue de poder y velocidad, le atravesó el pecho con una mano, destrozando el cuerpo de marionetas del niño en pedazos. Sin embargo, Chibaku no derramó sangre, incluso cuando fragmentos de madera se astillaron a su alrededor. En cambio, su cabeza intacta se abrió, revelando metal, extremidades en forma de araña, llevándose la cabeza. ¿Pusiste tu corazón dentro de tu cabeza? El señor de la guerra se echó a reír, una de sus colas cargando una viga dirigida a Chibaku. Un buen titiritero siempre tiene la cabeza sobre los hombros. Antes de que pudiera disparar, Kasama abrió un portal justo debajo de los pies del señor de la guerra, lo que hizo que se cayera, y luego intentó cerrar mientras el señor de la guerra estaba a medio camino. Redirigiendo sus colas debajo de él, el señor de la guerra disparó rayos hacia abajo y se impulsó fuera del portal antes de que pudiera cerrarse. Kasama comenzó a abrir otras nuevas en el camino del señor de la guerra, lo que obligó al ninja a cambiar rápidamente de dirección en los últimos segundos, reduciendo la evasión cada vez. ¿Intentando abrirme con portales? Inteligente. Usando la realidad como un par de tijeras. ¡Qué brutal de tu parte! Karasu, que había permanecido a flote, se lanzó hacia el señor de la guerra, intentando empujarlo a través de un portal. Se las arregló para patear al señor de la guerra en la espalda, pero no hizo que el ninja se moviera. El líder de Teikoku agarró el tobillo de Karasu con una cola, luego lo balanceó a través de un portal. El Uchiha reapareció a metros de distancia, aterrizando en el suelo. El señor de la guerra no había esquivado esta patada, notó Kasama. Si Ninsu trabajara leyendo la firma del chakra de uno, podría ser el modo sabio, invitar a Senjutsu al cuerpo de uno, lo haría más difícil de leer. Está bien niños, el tiempo de juego ha terminado, dijo el señor de la guerra, uniendo sus manos en un letrero, Rudra Shiva. La tormenta. Los mismos vientos se reunieron a su alrededor, luego se convirtieron en una violenta tormenta centrada en él. Vientos lo suficientemente fuertes como para arrojar rocas alrededor del área, soplaron polvo y golpearon al grupo de sus pies. Kasama, usando sus cadenas, se ancló al suelo, y Naruko también lo hizo gracias a las raíces de espiral. No podía ver el destino de los demás, el polvo cubría su vista. El señor de la guerra, volando tan fácilmente como un pez nadando a través de la corriente, apuntó directamente a Kasama. El Amekage tomó represalias con una ola fría, tratando de alejarlo y fallando miserablemente. Como el señor de la guerra estaba a centímetros de él, el suelo se rompió desde abajo. Kitsune, en su forma de dragón dorado, se excavó, con las fauces abiertas. Sorprendido, el señor de la guerra agarró ambos lados de las fauces con las manos, evitando ser tragado entero. Con la fuerza mejorada de Senjutsu, Kitsune aumentó la presión, empujando al señor de la guerra al suelo. La tormenta, sin embargo, no disminuyó. Con su escudo de viento levantado, Naruko corrió a través de la tormenta con un Rasenjari mejorado con Senjutsu completamente formado en la mano. El señor de la guerra se ancló en el suelo, luego se giró y le arrojó a Kitsune. Naruko logró esquivar al dragón, solo para que el señor de la guerra cerrara la brecha, agarrara su brazo con una mano, disipando el Rasenjari, y la garganta de Naruko con la otra. Kasama envió sus cadenas de chakra para liberarla, solo para que las colas de chakra del señor de la guerra los desviaran. Lo siento. El señor de la guerra gritó, cuando comenzó a ahogar a la Kunoichi hasta la muerte, ningún último segundo salvando esto, Espiral, todavía unido a Naruko, se transformó en tentáculos blancos, rodeando al señor de la guerra para su sorpresa. El simbionte expulsó a Naruko, liberándola de las garras del señor de la guerra y arrojándola a su espalda, con el escudo de viento aún levantado. El señor de la guerra gimió cuando el simbionte se injertó con fuerza en su capa de chakra. Eres tan apretado. Espiral comentó. ¿Esta es tu primera vez? El señor de la guerra se rió entre dientes, antes de brillar. Su chakra carmesí surgió, quemándose en espiral al contacto, friendo sus bobinas de chakra. Sin embargo, el Setsu blanco no retrocedió. ¿Tratando de sobrecargarme? ¿Me tomas por rey? Toma mi carga completa. La espiral volvió a brillar, con un brillo verde en su lugar. Ambas luces lucharon entre sí, cegando a Kasama. Sin embargo, el rojo ganó. La espiral se derrumbó en una cáscara carbonizada y muerta. La tormenta se calmó, el señor de la guerra tropezó.
Se había ralentizado. Espiral. Gritó Naruko, horrorizada, mientras se ponía de pie. Kitsune, rugiendo, cargó, esta vez golpeó con éxito al señor de la guerra y lo inmovilizó con una mano. Aprovechando el Sameada con quien estaba fusionado, el joven monje intentó drenar la capa del señor de la guerra, arrancarla de su cuerpo. Durante unos segundos, el chakra rojo se movió del señor de la guerra a Kitsune, y este último comenzó a sangrar por los ojos casi al instante. No puedo absorber su chakra, dijo Kitsune, claramente dolorido. Es venenoso, el dragón apretó los dientes. En ese caso el monje comenzó a reunir senjutsu, en cantidad suficiente para hacerlo visible. Las colas del señor de la guerra se balancearon, listas para golpear a su atacante desde todos los lados. Sin que la tormenta afectara sus movimientos, Kasama envió sus cadenas de chakra, atrapando al señor de la guerra por sorpresa y restringiendo sus apéndices adicionales. El señor de la guerra abrió la boca, preparando un rayo de fuego en la cara de Kitsune. Cuando Karasu reapareció justo encima de él, dejando caer la técnica de invisibilidad de Mu. Un Susanoo se había manifestado parcialmente sobre su piel como una armadura personal. Hola, dijo el Uchiha, su brazo Susanoo se convirtió en un puño, ¿te acuerdas de mí? Golpeó al señor de la guerra en la cara con el puño de Susanoo, evitando que abriera la boca y disparara su ataque. El señor de la guerra tuvo un espasmo, intentando liberarse, pero fue firmemente restringido por todos lados. El brillo alrededor de Kitsune creció en intensidad, hasta que él y el señor de la guerra fueron tragados por una fuente de luz verde. Lento, pero seguro, el pelaje de Kitsune comenzó a ponerse gris. Su piel se estaba convirtiendo en piedra. Kitsune, ¿qué estás haciendo? Gritó Kasama. Lo sobrecargaré con senjutsu. Kitsune le gritó, su voz más débil. Lo convertiré en piedra, invulnerabilidad o no. ¡No! Gritó Kasama. Si haces esto, si no podemos dañarlo físicamente, esta puede ser nuestra única oportunidad de vencerlo. Gritó Kitsune. Me niego a perder otro amigo. Kasama respondió con enojo. Kasama-san, el dragón sacudió la cabeza. Gracias, pero, esta no es tu decisión. Kitsune. Fue muy tarde. Todo terminó con un último destello de luz. Cuando se calmó, Kitsune se había convertido en una estatua gigante de piedra de un dragón. El señor de la guerra no fue mejor, su expresión atrapada en un último gruñido de ira. Solo Karasu había logrado evitar este destino, volando. Kitsune, Naruko se fue apagando, su rostro había perdido todos los colores. Tenía que hacerse, se dijo Kasama, disipando sus cadenas de chakra. No lo tranquilizó y no suavizó el golpe. La estatua del señor de la guerra comenzó a abrirse como un caparazón. Antes de que Kasama pudiera reaccionar, explotó en una explosión masiva de llamas, volando la estatua de Kitsune al mismo tiempo. La bola de fuego se expandió en una enorme cúpula de llamas, que lo consumieron todo a su paso. Usando su técnica de Jet Fire, Kasama apenas tuvo tiempo de agarrar a Naruko y escapar, las llamas atrapándose detrás de él. Karasu utilizó con éxito su vuelo para escapar, ya que la cúpula dejó de progresar, desapareciendo en humo y vapor. El señor de la guerra saltó del humo, de vuelta en forma humana. Apuntó a Karasu, cerrando la brecha entre ellos en segundos. Antes de que Kasama pudiera abrir un portal entre ellos, el señor de la guerra levantó una mano, vestida con chakra azul, y lo golpeó de frente. Con grandes reflejos dignos de un Uchiha, Karasu convocó a su Susanoo completo en el último segundo, el guerrero etéreo puso sus brazos en el camino. La mano del señor de la guerra destrozó al Susanoo de un solo golpe, pero no tocó al propio Karasu. El Uchiha fue impulsado al suelo a toda velocidad, habiendo perdido el control de su vuelo. Con la cara torcida en un gruñido de puro odio, Kasama dejó caer a Naruko, cuyas marcas faciales aún no habían desaparecido, y se impulsó tras el señor de la guerra a través de su técnica Jet Fire. El señor de la guerra voló tras Karasu, con la intención de acabar con él. Más rápido, Kasama abrió un portal detrás de su amigo, teletransportándolo a un lugar seguro. El señor de la guerra, negado su premio, cayó sobre Kasama, deslizándose y corriendo sobre los vientos con la misma facilidad que sobre la piedra. El ninja hizo movimientos de puñetazos, desatando bolas de fuego de sus puños. Kasama los esquivó, y continuaron su curso, explotando en explosiones de fuego en el suelo. Los dos ninjas participaron en una ardiente danza aérea. Kasama comparó los ataques del señor de la guerra con sus propias técnicas Katon. Vamos, seamos honestos, comentó el señor de la guerra, con una sonrisa divertida en su rostro. Sin el Ravana, su voz había perdido su poder, pero no su terrible amenaza. ¿No pensaste que convertía a tu amigo, frío como la piedra? ¿Es todo un juego para ti?
Kasama gruñó, convocando sus cadenas de chakra y portales. Envió las cadenas, los otros extremos reaparecieron alrededor del Señor de la Guerra. Bastante, respondió el Señor de la Guerra, convocando sus propias cadenas, desviándolas de Kasama. Aunque este se va a volver aburrido muy pronto. Era más fuerte que Madara, no, más fuerte que los tres juntos. Este hombre era el ninja definitivo. Una fuerza imparable. Tenía fuerza, velocidad, técnica, lo tenía todo. Tenía poder, habilidad y reservas ilimitadas para hacer un uso completo de ambos. Pero no había vuelto a ponerse su capa de chakra. Sus cadenas de chakra, aunque más fuertes que las de Kasama, ya no eran rojas, sino azules. Se había centrado en esquivar en lugar de atacar de frente. La sobredosis de Senjutsu cortó tu conexión con tu bestia de cola, señaló Kasama. Kitsune lo había hecho vulnerable, pero ¿por cuánto tiempo? No te preocupes por mí, voy a solucionar ese problema tan pronto como te mate. El Señor de la Guerra se giró sobre sí mismo, desatando una poderosa ráfaga de viento que sorprendió a Kasama, empujando hacia atrás. Antes de que pudiera recuperar el control de su vuelo, el Señor de la Guerra unió sus manos y recogió su chakra. Apan Natam, el río grave. La humedad de la atmósfera se condensó alrededor de Kasama, tomando la forma de miles de dragones de agua, apuntando a él desde todos los ángulos a la velocidad de las balas. Girando sobre sí mismo, Kasama abrió portales a izquierda y derecha, redirigiendo a los dragones entre sí, contrarrestando todos los ataques. Sus reflejos, refinados a través de muchas batallas, y el conocimiento prestado de Madara demostraron ser una sinergia perfecta. Pero cuando terminó, no se encontró al Señor de la Guerra en ninguna parte. Una diversión. Kasama miró alrededor del campo de batalla, y no tuvo que mirar por mucho tiempo. El Señor de la Guerra se había enfrentado al Lobo Oscuro, Sasuke Yaku, y ya los había devastado. Aku estaba cubierta con una armadura de hielo, pero de rodillas, Sasuke había sido sacudida como una muñeca de trapo, y el Señor de la Guerra había desarmado al Lobo Oscuro y ahora estaba ocupada aplastándole la garganta. Kasama voló apresuradamente tras ellos, cruzando un portal, pero demasiado tarde. «Hola, Sasuke, dime», preguntó el Señor de la Guerra, con una sonrisa sádica en su rostro, mientras levantaba al Lobo Oscuro con ambas manos sobre el suelo. «¿Estás en espaldas suaves?». Golpeó al Lobo Oscuro contra su rodilla izquierda, rompiéndole la espalda. El samurái, para su crédito, no dejó escapar un grito, pero las lágrimas de puro dolor que corrían por sus mejillas hablaron mucho sobre su agonía, cuando el Señor de la Guerra la dejó caer al suelo. «¿Lobo Oscuro?». Más como un perro roto. Él procedió a limpiar la suciedad de sus sandalias en el Lobo Oscuro por si acaso, usándola como una estera. «Ahí es donde perteneces, mujer, a mis pies». Kasama nunca había visto a Sasuke tan furioso, ya que se puso de pie con el asesinato en los ojos. «No, Sasuke, no», pero fue demasiado tarde. El ninja ya había cargado una esfera de llamas negras formándose en sus manos. El Señor de la Guerra, en una explosión de velocidad, esquivó fácilmente el golpe y golpeó a Sasuke en el pecho, rompiendo las costillas con un sonido repugnante. El Uchiha escupió sangre y cayó al suelo junto al Lobo Oscuro, sosteniendo su pecho. Las llamas negras se disiparon en nada. Supongo que ese cliché desenfrenado de novia solo funciona en las películas de Princess Gale. El Señor de la Guerra golpeó su pie contra la cabeza de Sasuke, empujando su rostro contra el suelo. Kasama lo atacó antes de que pudiera terminar con el Uchiha con otro pisotón mortal. Kasama formó un Rasengan, haciendo que el Señor de la Guerra retroceda fuera del alcance de su ataque. «¿Sabes? Sigo teniendo recuerdos que vuelven a mí», se regodeó el Señor de la Guerra. «Por cada clon que matan tus amigos, derribo a 5, 10, 50. Y crearé más y más». Alejando al Señor de la Guerra de sus amigos, Kasama envió sus cadenas de chakra, tratando de contenerlo. El Señor de la Guerra convocó a los suyos, los desvió y se rió divertido. «Los amigos no te ayudarán», advirtió el líder de Teikoku, «las técnicas no te ayudarán. Nada te ayudará. Solo hay una brecha en el poder tan vasto, a veces, nada puede ayudarte a cerrarlo». «Pensé que el poder puro era lo único que importaba una vez», dijo Kasama. «Estaba equivocado. Matamos a nuestros enemigos no al superarlos en puro poder, sino al trabajar juntos. La fuerza no proviene del individuo, sino del colectivo. Una pena que la tuya no sea tan impresionante». Kasama sonrió, atravesó un portal y reapareció lejos del Señor de la Guerra. Antes de que el último miembro de Teikoku pudiera adivinar lo que estaba sucediendo, un monstruoso maremoto lo golpeó de frente, convirtiendo todo el páramo en barro y agua.
Aku, surfeando en el torrente, hizo una señal con una mano, convirtiendo el lago artificial en hielo puro. El señor de la guerra logró impulsarse fuera del agua con una ráfaga de viento antes de que pudiera congelarse, y aterrizó en la pista de hielo artificial. Aku lo persiguió al instante, intentando cortarlo por la mitad con el cuchillo decapitador. Kazama miró a sus aliados. El lobo oscuro y Sasuke no se encontraban en ninguna parte, ya que habían sido contrabandeados junto a Yujito. Karasu no había reaparecido todavía. La cabeza de Chibaku permaneció a una distancia segura de la batalla. Su boca se había abierto aún más, revelando un pequeño rifle dirigido al señor de la guerra, esperando la oportunidad correcta. Kazama saltó a través de otro portal, uniéndose a la refriega al lado de Aku, intentando flanquear al señor de la guerra con un Rasengan. Con los puños revestidos de chakra azul, el señor de la guerra evitó expertamente su golpe y se preparó para golpear su cráneo fuera de su cuerpo con un solo golpe, cuando una espada etérea lo obligó a retirarse. Lo siento, chico grande, apareció Izanami, tanto su espíritu guardián como sus cuchillas de chakra, lo vi primero. Espejos de hielo se formaron a su alrededor. El señor de la guerra se dio la vuelta, tratando de golpear a Izanami, pero solo golpeando un reflejo. Izanami y su espíritu guardián parecían multiplicarse, y Aku también. Atacaron al señor de la guerra desde todos los lados, y por primera vez en toda la pelea, parecía tener problemas para mantenerse al día con todos ellos. Las heridas cortantes comenzaron a aparecer en su piel, las espadas lo rozaron desde todos los ángulos. No eran solo espejos de hielo. Bunshin, el truco más antiguo del libro. Las chicas habían creado Bunshin, proyectando múltiples reflejos. Kazama abrió portales y envió sus cadenas de chakra, golpeando al señor de la guerra desde todos los lados. El señor de la guerra unió sus palmas antes de que pudieran alcanzarlo. Veda-Raga, la canción de la extinción. La misma atmósfera comenzó a vibrar, una onda de choque invisible se extendió por el aire. Las cadenas de chakra y el Bunshin se disiparon, el hielo debajo de ellos se rompió y los espejos explotaron en fragmentos. Algunos de ellos golpearon a Kazama por sorpresa, rozando su mejilla. Sin el beneficio de las ilusiones, Aku intentó un último movimiento de zanja para acabar con el señor de la guerra, balanceando su cuchillo decapitante verticalmente para decapitarlo. El señor de la guerra se inclinó rápidamente, dejando que la hoja fallara, aunque cortó algunos pelos. Luego, caminando sobre sus manos, le dio una patada a Aku en el pecho con un golpe que la habría matado si no tuviera puesta su armadura de hielo. En cambio, la impulsó hacia atrás y la sacó de la lucha para siempre. De nuevo en pie, el señor de la guerra se abalanzó sobre Izanami, cuando un pequeño proyectil de acero atravesó su pecho y lo atravesó. La sorpresa fue suficiente para que la kunoichi tomara represalias con un golpe de espada, cortando al señor de la guerra en el cofre en el lado opuesto de la protuberancia hecha instantes antes. Los cielos habían comenzado a oscurecerse, la lluvia caía sobre el campo de batalla. Al abrir un portal en la dimensión de bolsillo de Amaterasu, Kazama arrastró al Kusanagi y se unió al asalto. Cada vez que el señor de la guerra intentaba unir sus palmas para lanzar una técnica, otro proyectil golpeaba sus brazos. Desde lejos, Chibaku siguió disparándole. Sin embargo, las heridas se cerraron por sí solas, más rápido de lo que podían hacerlas, la sangre se unió en una piel gruesa casi tan pronto como una bala atravesó. El jutsu de regeneración de Kabuto. Incluso si lo lastimaban, él seguiría recuperándose, a menos que el ataque fuera letal. Kazama abrió un portal detrás del señor de la guerra, e Izanami lo entendió al instante. Actuando como una sola, tanto ella como Kazama atravesaron la guardia del señor de la guerra. En lugar de perforar su carne, el señor de la guerra agarró ambas armas con sus propias manos, deteniéndolas allí mismo. El líder de Teikoku abrió la boca, la luz lo acumuló en la garganta. Solo para que Karasu deje caer su técnica de invisibilidad, manifestándose justo enfrente del señor de la guerra. Con su modo Sage Crow activado, parecía un ángel de la muerte, listo para dar un sombrío golpe mortal. Hola de nuevo, le dijo al señor de la guerra, antes de apretar su mano derecha. Entonces, ¿te gustan los tiros baratos? Karasu golpeó al señor de la guerra en la cara con todas sus fuerzas, rompiéndose la nariz. El puro poder detrás del golpe hizo que el señor de la guerra perdiera el control sobre las espadas y lo hizo caer hacia atrás a través del portal. Luego, antes de que pudiera cerrarse, Kazama convocó a Shadow Clones, rápidamente formó un marébito y arrojó la bomba a través del portal, cerrándola inmediatamente después. Lejos, muy lejos, una explosión iluminó el horizonte, la explosión fue tan poderosa que pudieron sentirla desde allí. Izanami jadeó fuertemente.
Kasama, con mayores reservas de chakra, un poco menos. Buen tiro, dijo Izanami, sonriendo a Karasu a continuación, deseé haberlo hecho yo mismo. Se sintió terapéutico, respondió el sabio cuervo. Asegurémonos de que esté muerto, respondió Kasama, quédate en tu un portal carmesí se abrió justo detrás de Izanami, un dedo la golpeó en la espalda y atravesó su Shiranui para llegar a ella. El tiempo parecía haberse detenido para Kasama, cuando la cara de su novia se puso blanca. Cuando ella cayó, él se movió para tomarla en sus brazos, retrocediendo instantáneamente en el momento en que la agarró. El Shiranui los siguió, su espada etérea apuntaba al portal carmesí. Kasama la revisó apresuradamente. Gracias a los dioses, ella todavía respiraba. Inconsciente, pero vivo. ¿Todavía viva? Wow, es una mujer difícil. Por otra parte, ¿qué esperaba de una técnica de asesinato de Hyuga? Los ojos blancos siempre han sido decepcionantes. El señor de la guerra que había salido del portal carmesí había cambiado. La explosión había vaporizado su ropa, pero su piel había crecido una capa de metal rojizo, con líneas doradas donde deberían haber estado las venas. También había crecido en tamaño y masa. Todo su cuerpo había sido aerodinámico, los órganos, el cabello, la nariz y la boca desaparecieron bajo el hierro. Solo sus oídos y sus ojos, ahora brillantes de azul con chakra, permanecían visibles. El Shiranui de Izanami, en el proceso de desaparecer, rápidamente agarró a su amante y voló tan rápido como pudo, tan lejos de la batalla como pudo, agarrando al inconsciente Aku en el camino. El señor de la guerra los vio huir con aburrido desinterés. Célula Setsu, murmuró el señor de la guerra para sí mismo. Ya veo. Así es como ella sobrevivió. ¡Qué truco barato! Kasama intentó explotar la abertura cortando sus ojos con un movimiento del Kusanagi, solo para que el filo de la espada se rompiera contra el cuerpo del señor de la guerra. ¿Espada suprema? ¡Qué mentira! Lo que siguió después, Kasama no estaba seguro. Un dolor punzante se extendió por su pecho, y al segundo siguiente, había sido arrojado de su espalda, incapaz de moverse. El señor de la guerra se centró en Karasu a continuación. El sabio cuervo comenzó a desaparecer de la vista, activando su invisibilidad, pero no tuvo tiempo de terminar su técnica. En una explosión de velocidad que avergonzaría al destello amarillo, el señor de la guerra agarró a Karasu y lo golpeó brutalmente contra el suelo. Desaparecida la invisibilidad, Kasama solo podía ver cómo el señor de la guerra procedía a golpear a Karasu con sus propias manos. Karasu intentó poner sus brazos delante de sí mismo, en un vano intento de defenderse. No funcionó. No había jutsu, ni técnicas. Solo golpes brutales y fractura de huesos. Me lastimaste. El señor de la guerra gritó locamente. Atrás quedaron los chistes y la fachada de la civilidad. El monstruo debajo había salido con toda su fuerza. ¿Te atreviste a tocar mi cara? Caras, Kasama gritó, antes de que el dolor le cortara el aliento. No pasó mucho tiempo antes de que el joven Uchiha yaciera en un charco de su propia sangre. Se burló Karasu, sonriendo mientras la sangre fluía de su rostro. Todo esto, con un pequeño golpe, eres solo un gran blando. El señor de la guerra, enfurecido más allá de las palabras, lo remató con un golpe final y letal en el pecho. Esta vez, Kasama no gritó. El dolor en su pecho había desaparecido, subsumido por la ira. Se puso de pie y tiró el pomo de Kusanagi. Lo siento por el espanto, dijo el señor de la guerra, me faltó el respeto. Movido completamente por la ira y el odio, Kasama manifestó un Stormfly y golpeó al señor de la guerra de frente. Él no se movió. Los vientos cortantes y poderosos pasaron sobre su caparazón, sin infligir daño. El señor de la guerra respondió al ataque con una mirada engreída. Surya Kabacha. Lo impenetrable. El señor de la guerra no se movió después de Kasama, sino que flexionó sus músculos en una demostración de poder. Técnica bastante agradable. Crea un caparazón impenetrable sobre mi piel. Y no, apuntar a los ojos no funcionará. ¿Realmente crees que eres el primero en intentarlo? Kasama de repente se dio cuenta de que el señor de la guerra no estaba hablando. En cambio, produjo sonido con chakra, como un ventrílocuo. Incluso el aire no pasó la cáscara. Debe haber tenido una reserva dentro de él. Podrías haber usado esta técnica en cualquier momento, se dio cuenta Kasama, horrorizado. Cierto, el señor de la guerra sonrió, porque no te tomé en serio. Gracias al pájaro rojo de allí, ahora sí. Kasama gruñó, enviando sus cadenas de chakra para capturar al señor de la guerra, solo para que desapareciera de la vista con una espectacular explosión de velocidad, desapareciendo de su vista. Tonto.
Kasama podía sentir la respiración del señor de la guerra en su cuello, su sombra proyectada sobre su espalda. Ese marébito podría haberme matado, pero no te daré la oportunidad de intentar algo así otra vez. Kasama se dio la vuelta e intentó golpear al señor de la guerra con un Rasengan. ¡Pof! Se fue de nuevo. El señor de la guerra reapareció justo enfrente de Kasama, su pecho a una pulgada de su cara. Kasama retrocedió unos pasos, tanto su Rasengan como sus cadenas se disiparon en nada. Él casi se tambaleó en el suelo fangoso. Mi Surya Kundala. La conciencia, dijo el señor de la guerra, señalando con un índice en la frente, es una técnica bastante ingeniosa que todos deberían tener. Aumenta las transmisiones de chakra de mis nervios y neuronas, acelerando mi proceso de pensamiento y aumentando mis reflejos. ¿Cómo crees que puedo manejar un ejército clon tan bien? Para mí, el mundo siempre parece lento, y no eres la excepción. Tormenta de cuchillas. 1000 espadas cayeron sobre el campo de batalla, lloviendo como gotas. El señor de la guerra, cruzando los brazos, se movió a una velocidad tan grande que Kasama mismo no podía seguir sus movimientos. Docenas de veces, las espadas que deberían haberlo golpeado solo encontraron el suelo. Cuando cayó la última espada, el señor de la guerra reapareció frente a Kasama. Sus brazos se habían quedado cruzados por completo. Mírate. Ni siquiera puedes leer mis movimientos, se burló el señor de la guerra Kasama, soy más rápido que el flash amarillo mismo, 10 veces más fuerte, 100 veces más hábil y 1000 veces más duradero. Namikaze no tiene nada que ver con esto. Kasama gruñó, enviando sus cadenas tras el señor de la guerra. Una vez más, el miembro de Teikoku desapareció de su vista, incluso cuando sus palabras resonaron en el campo de batalla. Oh, pero no es por eso que fuiste tan lejos. ¿Para demostrar que eras mejor que el viejo papá? Eres patético. Ni siquiera lo mataste, ninguna versión de él, a pesar de todas las oportunidades. ¿Por qué? Puedo ver la ira en tus ojos. El señor de la guerra reapareció detrás de Kasama. Estaba allí cuando destruiste a Konoha, ya sabes, dijo, desapareciendo de nuevo antes de que su enemigo pudiera darse la vuelta, o más bien, uno de mí estaba. Tuve un presentimiento antes, pero fue entonces cuando lo entendí. Formando un Stormflail, Kasama golpeó el lugar donde el señor de la guerra estaba de pie con toda su ira. Esta vez no desapareció. Una vez más, el señor de la guerra se enfrentó al ataque y ni siquiera se hinchó. El suelo tembló, las gotas de lluvia se evaporaron del viento y, sin embargo, el señor de la guerra no se movió. Por favor, tu técnica más fuerte se sintió como nada más que una brisa, el señor de la guerra se burló de él, esto es lo que sintieron los Konohanins, cuando arrasaste su remanso, ciudad sucia. Combatiendo una fuerza imparable, que tampoco puede ser ralentizado, ni razonado con. Una fuerza salvaje impulsada solo por el asesinato, y la voluntad de ganar. Un demonio con piel humana. En ese momento, vi mi propio reflejo. Kasama apretó los dientes. No con miedo, no con desesperación, sino con frustración. Ninguna de sus técnicas podría funcionar en este monstruo. Pero este mundo es un infierno demasiado pequeño para dos demonios de Shinobi. Cuando te haya destruido en tu apogeo, finalmente probaré que soy el único digno de ser llamado Naruto Uzumaki. Entonces, ¿por qué te detienes? ¿Porque de tus amigos? Abre los ojos. Son solo pesos muertos. Incluso el titiritero se ha quedado sin munición. Puedo matarlos a todos con la punta de mi dedo. El señor de la guerra miró al horizonte. El Shiranui de Izanami todavía era visible. Lo señaló con el dedo índice. Si eso es lo que se necesita. ¡No! Kasama gritó, su chakra ardiendo. Quería que hiciera todo lo posible. Él haría. Satori Miroku. Sus ojos se abrieron. Vio, más allá de los límites de la vista humana, más allá de la realidad. Podía ver a través de las dimensiones, percibir lo invisible. Echó un vistazo a otros mundos, a través de la destrucción que el señor de la guerra había desatado. Miró a Suna, a los ninjas entrenándose para domar el viento. Años de información, de guerreros que dominaban técnicas que antes eran demasiado complejas para él, se le metieron en la cabeza. El mundo fue lento para el señor de la guerra. Así también fue para Kasama. Espadas de viento. Sus dos manos se arremolinaban con los vientos, tan afilados como las cuchillas. Con un gruñido de sed de sangre, apuntó al señor de la guerra. El señor de la guerra desapareció, pero esta vez, Kasama percibió sus movimientos. Vio los movimientos no a través del aire, sino a través del espacio y el tiempo. Otro recuerdo, el de su batalla con Ansho, del ninja más fuerte de Ame que domina el arte de cambiar de lugar con gotas de lluvia en cualquier momento, pasó por su mente.
Kazama reapareció detrás del señor de la guerra, cambiando de lugar con una gota de agua. Tomando al miembro de Teikoku por pura sorpresa, y cortándolo en la espalda. Afiló su espada, más allá de la técnica original, más allá incluso del poderoso Stormfly y Rasen Shuriken, convirtiendo la espada en una espada larga que podría atravesar todo. Las cuchillas rozaron el caparazón, infligiendo un corte profundo. No es suficiente para perforarlo, pero lo suficientemente cerca. El caparazón era fuerte, pero no podía regenerarse. Si seguía golpeando en el mismo lugar, una y otra vez, eventualmente crearía una apertura. Pero ¿cuánto tiempo sería capaz de mantener el asalto hasta que se presentara la apertura? Incluso si perforara el caparazón, ¿cómo podría lidiar con la regeneración de ese bastardo? El señor de la guerra explotó en un torrente de llamas. Kazama atravesó un portal antes de que las llamas pudieran lamerlo, solo para que el suelo se convirtiera en cuchillas. El joven ninja cambió de lugar con una gota de lluvia, esquivando, cuando los elementos comenzaron a luchar contra él. El señor de la guerra corrió tras él, los fuertes vientos y la lluvia cayendo lo envolvieron, convirtiéndose en proyectiles, espadas, lanzas y balas. Todos apuntaron a Kazama, mientras el suelo bajo sus pies traicionaba traicioneramente contra él. Kazama, a través de una combinación de cambiar de lugar con gotas de lluvia, atravesar portales y el poder de los Satori, esquivó todos los ataques, involucrando al señor de la guerra en un baile mortal demasiado rápido para que los ojos lo perciban. La visión de Kazama se volvió borrosa. Por un segundo, no estaba en este mundo, su cuerpo funcionaba con piloto automático. En él, estaba en otro mundo, observando a Obito e Inari etiquetar un clon del señor de la guerra, aplastándolo junto con la gravedad y el cielo mismo. En otro momento, estaba en otro campo de batalla, observando a una Gaara femenina y un Itachi destrozar un relé mientras los cielos se abrían. La sangre comenzó a caer de la nariz de Kazama. Su cerebro ardió cuando innumerables imágenes y habilidades se apiñaron en sus neuronas, sobrecargándolo. Ese es el espíritu. Gritó el señor de la guerra, entre ataques. Sacrificar amigos. Sacrificar la razón. Sacrificar tu vida. Con cada pérdida, te acercas a ser yo. Todo su estilo de lucha había cambiado. Desde mezclar combate cuerpo a cuerpo con ninjutsu, hasta manipular elementos directamente en su forma primitiva. El único ninja que Kazama había visto hacer lo mismo. El sabio de los 6 caminos. El señor de la guerra había superado a las generaciones más antiguas, tan aterrador como sonaba. Ya no usaba señales con las manos, sino que deseaba que existieran técnicas con pensamientos extraviados. Incluso con Satori, Kazama se encontró luchando por mantenerse en la lucha, quemando sus reservas a gran velocidad. Finalmente, el señor de la guerra lo alcanzó, con la mano extendida. Rasen Yari. Naruko parpadeó, golpeando al señor de la guerra desde atrás, sin infligir daño, pero alejándolo del Kazama. Naruko. Gritó Kazama. Retrocede. Es demasiado fuerte. No, sensei. Gritó ella con determinación y coraje. Has estado protegido por tanto tiempo, has sido protegido por otros, pero esta vez, no seré un peso muerto. No te abandonaré hoy. El señor de la guerra dejó escapar un gruñido furioso, su cuerpo desencadenó otra explosión de llamas a su alrededor, pero tanto Kazama como Naruko habían desaparecido hace mucho tiempo. Cuando las llamas se disiparon, Kazama reapareció detrás de él, profundizando el corte que había hecho en su espalda con un movimiento de sus manos. El señor de la guerra volvió a moverse, pero esta vez a la defensiva, tratando de alejarse del propio Kazama. Sin embargo, Naruko seguía hostigándolo, sus ataques no podían dañarlo, pero le proporcionaban horribles distracciones. Cada vez que el señor de la guerra la atacaba, ella huía con la misma rapidez, manteniendo una estrategia de golpe y huida que enorgullecía a Kazama. El modo sabio de Naruko aún no se había agotado. Combinado con el escudo de viento, su velocidad había crecido enormemente, superando incluso el destello amarillo. Aún así, ella no era tan rápida como Kazama ni el mismo señor de la guerra. Debería haberla sentido, a menos que... El señor de la guerra no pudo escuchar nada debido a su caparazón impenetrable. Había adivinado palabras y respuestas a través de Ninsu leyendo solo. Podría ser que encerrado en ese caparazón final, solo percibe el mundo a través del chakra. Había sacrificado la mayoría de sus sentidos por esta defensa definitiva, y sin su oído y vista, estaba abierto a algunos ataques. Naruko, cuyo modo sabio aún no había desaparecido, fue sobrecargado con Senjutsu. Ella era completamente indistinguible del mundo que la rodeaba, haciéndola invisible para el señor de la guerra. Sin embargo, una vez que se quedaría sin Senjutsu. Pero el señor de la guerra no tenía esta paciencia.
Cansado de correr, de repente se detuvo y dejó que su chakra se encendiera. Los vientos se arremolinaban a su alrededor, formando un escudo impenetrable de espadas de viento, y se expandió, obligando a Kasama y Naruko a retroceder. Kasama esperó a que la tormenta se calmara, excepto que no fue así. La cúpula del viento siguió expandiéndose, sin presentar apertura. Ese bastardo tenía la intención de protegerse y esperar a que se quedaran sin energía. Sin embargo, desde lejos, otro retador se acercó, envuelto en llamas azules, y la luz engendrando dentro de sus colmillos. Yujito en su forma completa de bestia de cola, y completamente curada. Aliento de plasma. Yujito desató un rayo devastador, que atravesó el parabrisas y bañó al señor de la guerra en su luz. El hombre se ancló al suelo, el ataque no pudo atravesar su caparazón, pero también significaba que la vista de Ninsu del señor de la guerra estaba envuelta en chakra. Hasta que la viga se apagara, estaría ciego. Esto fue ahora o nunca. Sin otra opción, Kasama disipó sus cuchillas de viento y unió sus manos en una compleja secuencia de sellos manuales. Naruko. Él gritó, agárrate a mí con todas tus fuerzas. Tomará casi todo mi chakra restante, no podré abrir un portal. Sensei, ahora. Gritó, convocando sus cadenas de chakra y anclándose en el suelo tanto como pudo. La joven Kunoichi le hizo un gesto con la cabeza y le rodeó la cintura con los brazos, sujetándola tan fuerte como pudo. Un solo punto comenzó a condensarse detrás del señor de la guerra, la existencia misma cada vez más densa, más tensa. Por fin, cuando la respiración de Yujito comenzó a debilitarse, Kasama terminó su técnica y pronunció una sola palabra: Maitreya. El espacio se derrumbó sobre sí mismo, la existencia se transformó en una pequeña grieta en el tejido de la realidad. Un agujero negro del que nada podría escapar. La grieta creció, y con ella su hambre. El aire, el suelo, las gotas de lluvia, todo quedó atrapado en el vacío. Kasama luchó por permanecer anclado al suelo, pero sus cadenas resistieron el tirón de la técnica. Naruko fue arrastrado hacia el agujero negro, pero logró mantenerse firme. Cuando el aliento de plasma disminuyó, el señor de la guerra se encontró con el agujero negro y, tomado por sorpresa, se dirigió hacia él. Yujito tampoco pudo agarrar nada a tiempo y se vio arrastrada hacia él. Kasama extendió una mano hacia ella. ¡Rápido! Gritó tan fuerte como pudo. Transformándose nuevamente en su forma humana en un abrir y cerrar de ojos, Yujito logró agarrar su mano y la apretó con fuerza. Kasama trató de resistir, hasta que la técnica disminuyó. El señor de la guerra intentó escapar del tirón con una técnica similar al Jet Fire, pero no pudo. Kitsune. Gritó Kasama, con una sonrisa salvaje en su rostro. Con su conexión con su Bihulu cortada, no tiene el poder de fuego para escapar. Incluso muertos, sus amigos los apoyaron. Su alegría no duró mucho. 3 cadenas de chakra surgieron de la dirección del agujero negro como serpientes, girando alrededor del cuello, el pecho y las piernas de Yujito por sorpresa. En el otro extremo, para horror de Kasama, el señor de la guerra comenzó a alejarse del agujero negro, usando sus cadenas como cuerdas. ¿Crees que puedes matarme con eso? Atrás quedaron las bromas juguetonas. La voz del señor de la guerra se había vuelto odiosa, cruel. Me arrancaré y te destrozaré. ¿Me oyes? He matado a miles de millones de ustedes. Miles de millones. Uno de mí es todo lo que el universo necesita. Joder, joder, joder. Espere. Kasama le gritó a Yujito, luchando contra el estrés y el vacío de ambos. ¿Puedo? Yujito lo interrumpió con una mirada propia. Me hiciste líder del equipo. A Kasama no le gustaba la fea luz en sus ojos. Ya no tomó órdenes. Los ojos de Kasama se abrieron. ¡No! Dile a Kumo que todo lo que Matatabi y yo hicimos lo hicimos por ellos. Ella sonrió. Me alegro de haberlos conocido a todos. Soltó su agarre y dejó que el agujero negro la atrajera. Yujito. Tanto Kasama como Naruto gritaron al mismo tiempo. En un último esfuerzo por salvarse, el señor de la guerra abrió un portal carmesí con su anillo, poniendo toda su fuerza en alcanzarlo. Solo para Yujito, todas las garras listas, para atacarlo antes de que el portal pueda formarse completamente, arrastrando al líder de Teikoko hacia el agujero negro con ella. El señor de la guerra dejó escapar un último grito de ira, antes de que ambos desaparecieran en la oscuridad del vacío. El agujero permaneció abierto durante varios segundos, antes de que su tirón disminuyese. Al final, se derrumbó sobre sí misma, dejando nada más que vacío a su alrededor. Kasama disipó sus cadenas, casi esperando que reapareciera el señor de la guerra, saliendo de un portal listo para otra ronda. Él no lo hizo. Se había ido para siempre. Yujito-san, Naruko parecía sin palabras. Este fue el corazón del vacío.
Todo lo que consume se borra para siempre. Gente, luz, almas. Incluso Edo Tensei no los traerá de vuelta. Yujito-san, Kasama tragó saliva, con la garganta seca, Yujito hizo el último sacrificio. Kasama de repente se derrumbó sobre sus rodillas, su satori disipado, sus manos frías. Sus reservas de chakra eran tan bajas que se preguntó si se habrían ido a lo negativo. Por fin, el modo sabio de Naruko finalmente se acabó, sus marcas se desvanecieron. «Sensei, ¿estás bien?» Naruko ya estaba al lado de Kasama, ayudándolo a ponerse de pie. El ninja mayor jadeó fuertemente. Sí, mintió entre dientes. Incluso con el señor de la guerra muerto, Kasama aún tendría que reparar el daño que había causado. Agotado como estaba, su trabajo aún no había terminado. ¿Se acabó? Preguntó Naruko, su voz ansiosa y esperanzada. Kasama miró a su alrededor. Un grupo se acercó. Sasuke luchando contra el dolor en su pecho para sostener al lobo oscuro en sus brazos. Aku, ayudando a un mareado Izanami a caminar. La cabeza de Chibaku, arrastrándose tras ellos. Todos eran iguales. Roto, cansado, exhausto y, lo más importante, vivo. Finalmente, Kasama miró el cielo. Las nubes de lluvia se habían ido. El ojo en la luna finalmente se había desvanecido, dejando los cielos despejados y esperanzados. Sí, dijo, tanto para sí mismo como para Naruko, se acabó. Encima. También tenía un buen sonido. Naruko. A lo lejos, bajo la sombra del Kyuubi, un Naruto Uzumaki y un Sasuke Uchiha se habían unido, canalizando su chakra para disipar el Tsukuyomi infinito. A ambos les faltaba un brazo. Obviamente habían peleado y parecían a punto de colapsar en cualquier momento. Naruko reconoció a un Sakura y un Kakashi ataque cerca de ellos, obviamente heridos y exhaustos. Desde lo más lejos que pudieron, escondidos detrás de las rocas, Kasama y Naruko observaron. El grupo no los había notado, por ahora. ¿Vamos a hablar con ellos?, preguntó Naruko. Kasama sacudió su final. Prefiero evitar arruinar su final feliz, dijo, mirando a su contraparte. Parece que este Naruto y este Sasuke lograron reanudar su amistad, al final. Se ven tan felices, incluso los 9 colas, no los carguemos con nuestros problemas. Nunca sabrán lo que hicimos, dijo Naruko. ¿Estás enojado por eso?, preguntó Kasama. No, respondió Naruko, ¿a quién le importa la fama? Ayudamos a la gente. Esa es la recompensa en sí misma. Kasama sonrió levemente. ¿Te has vuelto más sabio, Naruko? Desearía ser el mismo a tu edad. ¿No es lo que hace la nueva generación? Naruko le devolvió la sonrisa. ¿Superar lo viejo? Tal vez, si entrenas lo suficiente. Kasama se cruzó de brazos. Por otra parte, dejamos nuestra huella en el campo. No me sorprendería que alguien viniera a investigar, o sospechara lo que sucedió. Se abrió una grieta en el espacio, Kaguya la cruzó. Miró a su alrededor, luego a Naruto y Sasuke en la distancia. Naruko no pudo leer su expresión, pero sus ojos parecían tristes. Entonces, Kasama le preguntó. Hemos ganado, dijo, destruimos la mayoría de los relés y, aunque no pudimos preservar todos los mundos involucrados, logramos contener el daño. Algunos de los clones del Señor de la Guerra escaparon. No por mucho tiempo. Con el original desaparecido para siempre, se quedarán sin chakra y tiempo. Los perseguiremos hasta el final. Kasama frunció el ceño. ¿Nuestras pérdidas? Pesado, dijo Kaguya, su tono un poco más triste que antes. Las grietas siguen siendo un problema. Kasama asintió, luego envió una última mirada a su contraparte distante en el fondo. Pueden notarlos en cualquier momento. Naruko, reúne a los demás. Nos iremos pronto. ¿Qué es lo siguiente?, Naruko tuvo que preguntar. Muchos de sus amigos se habían ido, de Kurama a Yujito. Así fueron sus enemigos. Siguiente, Kasama se detuvo. Ha pasado tanto tiempo desde que me pregunté qué haría a continuación. Es maravilloso y aterrador. Naruko sonrió tímidamente. También lo encuentro, dijo, me he vuelto fuerte, lo suficientemente fuerte como para ayudar a los que amo. Sí, dijo Kasama, es hora de que hagamos nuestra propia casa para proteger. Naruko lanzó una última mirada a su original, el único Naruto Uzumaki cuya existencia misma había determinado la suya. ¿Qué haría él ahora que tenía su final feliz? ¿Conviértete en Hokage? ¿Encontrado un nuevo pueblo? Ella era como él y, sin embargo, él seguía siendo tan desconocido para ella. Fuera lo que fuese, Naruko le deseó buena suerte.